Hola, buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Di Carlo. Ahora estamos esperando a Ivana para arrancar la charla de deporte y epilepsia. Hola a los que se van sumando, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, bienvenidos. Es un buen tema. Es difícil, pero es un lindo tema. Es hermoso. Aparte para despejar dudas, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Estamos esperando a Ivana que se conecte. Hola. Oh, desde Ecuador, muy bien. Hola desde Santa Fe también, qué bueno. Hola, ¿Cómo va? muy bien, ¿cómo le va? Todo muy bien. ¿Cómo andas vos? ¿Cómo andamos? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Bueno, me alegro mucho. Acá estamos en la Semana de la Epilepsia. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Gracias por sumarse. Ahí veo que se está sumando un montón de gente. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que se están sumando. ¿Cómo andamos, doctor? Muy bien, por suerte, muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Acá día viernes y muy contento por toda la gente que se está sumando. Así que bueno, muchísimas, Todo un muchísimas éxito, gracias. la semana de epilepsia, todo un éxito. Todo un éxito. Así que bueno, muchas gracias por eso. Bueno, vamos a hacer las presentaciones oficiales. Dale. Bueno, acá estamos en uno de los últimos días de la semana de la epilepsia con el doctor Juan Cruz Di Carlo, que es médico especialista en terapia intensiva y neurología. eh, y tiene un posgrado en medicina del deporte. ¿Nos quiere contar a dónde está trabajando ahora? Sí, bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Muchas gracias, Ivana, por la invitación, gracias a todos por estar también del otro lado. Bueno, yo, como decía Ivana, soy médico especialista en terapia intensiva y en neurología. Trabajo en el Hospital Austral en Pilar, en provincia de Buenos Aires, y trabajo en el Hospital Alemán, acá en Capital Federal. En ambos lugares estoy en el servicio de neurología y, y bueno, me desempeño como especialista en epilepsia. Así que bueno, esta última formación mía de posgrado en medicina del deporte, digamos, me acerca mucho a deporte y epilepsia. Muy bueno, muy buen tema y nos mandaron un montón de preguntas sobre este tema. Así que bueno, si le parece, vamos a ir empezando con todo esto. Vamos a ello. Hubo una pregunta que amé, que es, tengo un mundo de preguntas. Y creo que vamos por eso. Vamos La por verdad eso. que hay un montón de preguntas porque pasa que cuando tenés epilepsia, entre todas las dudas
que tenés, si unís los dos temas de deporte y epilepsia, es como, ¿y ahora qué hago? Ujú. ¿Hay alguna diferencia? Como, bueno, ok, si yo uno las dos cosas, pasa algo, ¿podemos hacer alguna diferenciación? Eh, lo primero a aclarar, a ver, no es lo primero, son varias cosas a aclarar. Arrancando por la primera, porque son muchas, todavía en el siglo XXI venimos arrastrando un montón de mitos y un montón de miedos que de a poco vamos despejando, de a poco intentamos poder corregir, como por ejemplo esto, bueno, a ver, tengo epilepsia, ¿puedo o no puedo hacer una actividad deportiva? Y dentro de la actividad deportiva está bueno recalcar que a veces la actividad deportiva es una actividad deportiva sumamente recreativa y que todos los médicos recomendamos que los pacientes hagan deporte por una cuestión de cuidado de la salud y que sabemos no solamente que mejora los aspectos físicos del cuerpo, sino que hasta mejora, por ejemplo, la frecuencia de crisis. O sea, está totalmente demostrado que la actividad física hasta mejora algunas frecuencias de crisis. Entonces, no solamente desde lo médico recomendamos que los pacientes hagan deporte o actividad física deportiva, sino que sabemos por qué motivo. Y así como hablo de que una actividad deportiva puede ser recreativa, es decir, me gusta hacer esto, lo quiero hacer y me hace bien, o una actividad deportiva puede ser competitiva. Son dos cosas que parecen similares, pero tienen sus grandes diferencias, donde, digamos, confluyen varias cuestiones, como por ejemplo tener epilepsia y hacer deporte, pero a su vez después hay un montón de cuestiones propias de cada una de las disciplinas deportivas. Entonces, sea un deporte recreativo, sea un deporte competitivo, yo creo que lo que hay que hacer es, por un lado, estimular a las personas a hacer actividad física, desmistificar que sí se puede hacer actividad física, pero también aclarar de que esa actividad física tiene que ser absolutamente personalizada en términos de que el paciente tiene que hablar con su neurólogo para saber qué tipo de actividad deportiva hacer, si es recreativa o competitiva, y qué disciplina. Y ahí está, digamos, el punto más candente, digamos. ¿Por qué? Porque no todas las disciplinas deportivas tienen el mismo riesgo. No es lo mismo hacer tenis, por ejemplo, que hacer natación, y no es lo mismo hacer natación en una pileta olímpica que en aguas profundas, y es natación, Claro, ¿se entiende? Y no es lo mismo hacer un deporte de contacto, como por ejemplo judo, que un deporte de contacto, como por ejemplo boxeo. Entonces, en esos términos, hay una clasificación de actividades deportivas, de bajo riesgo, de moderado riesgo y de alto riesgo. Así que, como verás, la respuesta es muy amplia, pero de ninguna manera la primera respuesta es no. Todo lo contrario, la primera respuesta es, bueno, evaluemos el paciente y evaluemos qué disciplina deportiva quiere ser ese paciente. claro. Buenísimo, está buenísimo esa aclaración, como para, de ninguna manera la respuesta es quedarse quieto, de ninguna manera la respuesta es, en principio no, en principio es sí. Exactamente. En principio Buenísimo, es, bueno, evaluemos la situación. Nunca es no hagas nada, quédate quieto. Todo lo contrario, bueno, a ver, evaluemos cómo es tu epilepsia, qué tipo de epilepsia tenés, cuál es tu frecuencia, cómo venís tomando la medicación, porque ahora, digamos, lo vamos a ir desarrollando seguramente, pero cuando uno evalúa qué disciplina deportiva puede hacer ese paciente, también tiene que evaluar el contexto de ese paciente y la medicación que toma ese paciente, porque no todos los medicamentos tienen, por ejemplo, los mismos efectos adversos. Entonces es todo un análisis absolutamente personalizado y pormenorizado. claro, perfecto, está muy bueno eso. Y en esta clasificación que usted había dicho, que era deportes de alto riesgo, de medio riesgo, de bajo riesgo, esto usted nos había comentado que era en otra charla que era para todas las personas. ¿Nos puede contar un poquito más sobre esto? Sí, hay que tener en cuenta dos o tres cosas a la hora de la recomendación de la actividad deportiva, y acá sí aprovecho a hacer un paréntesis. O sea, está bueno aclarar que esto es una información general y que cada uno de los pacientes después tiene que hablar con su neurólogo y ver cuál es en el caso, digamos, de este tema particular, que es deporte de epilepsia,
hablar con su neurólogo con respecto a qué disciplina deportiva puede hacer y cuál sí y cuál no, porque hay algunas que en realidad no recomendamos. Así que bueno, cierro ese paréntesis para aclarar esto como información general. La actividad deportiva se divide en tres grupos. Actividad deportiva de bajo riesgo, actividad deportiva de moderado riesgo y actividad deportiva de alto riesgo. Que si uno se pone a pensar en voz alta, el riesgo es un riesgo casi de sentido común. ¿Por qué? Porque una cosa es hacer tenis, fútbol o andar en bicicleta, y otra cosa es hacer paracaidismo, hacer aladeltismo o hacer buceo de profundidad. ¿Sí? Son dos cosas completamente distintas, que independientemente de la epilepsia, esas disciplinas deportivas son riesgosas para pacientes epilépticos y para pacientes no epilépticos. El paciente con epilepsia lo que tiene es un riesgo aumentado porque cuando puede que tenga una crisis, puede que pierda el control de su cuerpo en parte o total. Entonces, ese es el riesgo. Ahora, si uno analiza los deportes de bajo riesgo, cualquier paciente con epilepsia con un relativo buen control de crisis, lo puede realizar. No hay ningún problema en hacer fútbol, en hacer vóley, en hacer básquet, en hacer tenis, en hacer golf. Esas disciplinas deportivas no tienen ningún riesgo. Ahora, cuando el riesgo de la actividad, de la disciplina deportiva aumenta, por ejemplo, natación, que es un tema muy álgido y que siempre viene a la consulta médica, ahí sí nosotros vemos lo que se llama intervalo libro de crisis o el control de la crisis de esos pacientes con epilepsia. Y ahí sí nos ponemos un poquitito más puntillosos, ¿por qué? Y porque tenemos que disminuir el riesgo que tiene ese paciente de tener una crisis, por ejemplo, en el agua. Pero Claro. te vuelvo a repetir, no es lo mismo hacer natación en una pileta techada, controlada, que natación de aguas profundas. Y sin embargo es natación, pasa que los riesgos son absolutamente distintos para el paciente epiléptico y para el paciente no epiléptico. Y el tercer Claro. grupo, que son los deportes de alto riesgo, deporte, y vuelvo al mismo, el deporte de alto riesgo es alto riesgo para todos, o sea, no es alto riesgo porque el paciente es epiléptico. Lo que pasa que, te voy a repetir, el paciente con epilepsia agrega un riesgo más, que es la potencial pérdida de parte o total control de su cuerpo. Deportes de alto riesgo, por ejemplo, eh, aladeltismo, por ejemplo, alpinismo, por ejemplo, buceo de profundidad, por ejemplo, aviación deportiva, por ejemplo, piloto de carreras deportivos. Son todos deportes de alto riesgo. Y ahí sí, esos no los recomendamos, pero no los recomendamos partiendo de la base que es un riesgo aumentado para todas las personas, pero el paciente con epilepsia, como puede perder parte del control de su cuerpo, bueno, puede tener consecuencias mayores. Bien, perfecto, clarísimo eso. Está bueno esto que acaba de aclarar con el tema de la natación. La natación, muchísimas preguntas sobre eso. Sí, Si podemos explayarnos un poquito más en ese tema, porque hubo como cuatro preguntas y es la pregunta que, sí, así como usted lo acaba de decir, surgió un montón. es correcto. Eh, Desde que se lo negaron completamente hasta personas que solamente pueden hacer natación si están vigiladas. ¿Cómo es esto? Bueno, como te decía, primero, lo que yo acabo de comentarles a todos es una información general. Esta información general tiene que ser personalizada para cada paciente. En ese contexto, ahí hay que tener en cuenta dos cosas. El tipo de epilepsia que tenga el paciente, no es lo mismo tener una epilepsia tónico-clónica generalizada que focal o una crisis de ausencia, no es lo mismo. La otra cosa que hay que considerar es la frecuencia de las crisis. No es lo mismo tener una frecuencia de una vez por año que de una vez por mes, que de una vez por semana, que de una vez por día. Entonces, la frecuencia de la crisis va a influir en la toma de decisiones de si ese paciente puede o no realizar esta disciplina deportiva. ¿Por qué? Porque en las disciplinas deportivas de bajo riesgo uno es un poco más laxo. No es del todo laxo en términos de recomendación, porque si el paciente tiene una crisis por día, bueno, no es tan fácil recomendar que haga, por ejemplo, no sé, tenis o fútbol.
Lo podría hacer. Es un poco más laxo, pero uno lo tiene que considerar. Pero, por ejemplo, si uno tiene una crisis por día, la recomendación de natación ahí es un poco más rígida, ¿sí? Debería de tener un control de crisis y un intervalo libre de crisis mucho más extenso. La bibliografía dice que el intervalo libre de crisis debería ser de un año, de 12 meses, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque uno quiere disminuir el riesgo de que el paciente tenga una crisis en el agua. Ahora, como te digo esto, te digo que justamente el paciente tiene que hablarlo con su neurólogo y consensuarlo con su neurólogo. ¿Por qué? Supongamos que yo quiero hacer natación recreativa en una pileta que tiene, supongamos, 1,5 metros de agua. Eso es un escenario techado y es un gimnasio y va a haber una persona que está controlando mi actividad. Eso es un escenario. El otro escenario es, bueno, quiero hacer natación de aguas profundas. Son dos escenarios distintos donde uno es más riesgoso que el otro. Quizás, quizás, lo primero a tener en cuenta es el control de las crisis. Y eso todas las guías de cualquier país recomiendan que primero tiene que haber un buen control de crisis. Buen control de crisis significa justamente esto, que el paciente tenga un intervalo libre de crisis, ¿sí? Y a partir de ahí charlamos y vemos qué, me atrevo a decirte, qué subdisciplina dentro de la disciplina, no sé si se entiende. Hay muchos tipos Claro, de natación, ¿ok? Entonces, claro. bueno, a veces para inicialmente quedarnos tranquilos nosotros, tranquilizar a la familia y que el paciente pueda realizar actividad física, a veces sí recomendamos que sea una natación controlada y supervisada. Ahora, si vemos que el paciente hace un año que no tiene crisis, bueno, también puede ser natación, no hay ningún problema, pero siempre es recomendable que haya alguien, eso seguro, más que nada para evitar problemas. Claro, perfecto. Clarísimo. Y bueno, después también otra, siguiendo este tipo de deportes que fueron Uh -huh. prohibidos, eh, ¿qué pasa con el tema de la equinoterapia? Ok, equinoterapia es una cosa y salto es otra, polo es otra, carreras de caballo es otra. Son dos cosas completamente distintas. Equinoterapia es una terapia, no es Claro, una disciplina deportiva. ya, Ahora, no hay ningún problema en hacer equinoterapia, ningún problema, cero problema. De hecho, hasta hay algunos trabajos publicados de particularmente niños o con ciertas discapacidades que conectan mucho mejor con el animal y demás. O sea, eso tiene una cierta validez científica. bien, Distinto de decir, bueno, yo quiero hacer salto con vallas, por ejemplo, ¿no? Este, bueno, el salto está considerado como deporte de alto riesgo, con lo cual ahí, primero que la recomendación no es tan fácil y segundo ahí uno se pone mucho más exigente con el control de crisis. ¿Por qué? Porque si un paciente tiene una crisis donde pierde el control de su cuerpo y cae del caballo, tiene mucho riesgo de hacer un traumatismo cráneoencefálico o un traumatismo raquimedular, que conocemos cuáles son las consecuencias. Y si no las conocemos, rápidamente podemos decir que los traumatismos cráneoencefálicos y raquimedulares tienen mucho riesgo de compromiso del cerebro y de la médula espinal con alto riesgo de quedar con algún déficit. claro. O sea, en ese caso, porque ahí justo hace unos días escribió una chica un testimonio de ella teniendo, que ella hace salto, que tiene epilepsia. O sea, es un Sí, deporte, el salto en equitación es un deporte de alto riesgo en sí mismo. O sea, exactamente. vos te caes del caballo y tenés el riesgo en sí Sí, mismo por ese deporte. es El correcto. riesgo añadido es si te da una crisis cuando está, o sea, cuando vos no podés controlar tu cuerpo Sí. por tener una crisis arriba del caballo. Sería así, ¿no? Correctísimo. Y fíjate que hasta ahora no me escuchaste y no sé si me vas a escuchar porque no suelo hacerlo. No me vas a escuchar decir, te lo prohíbo. Está 100% prohibido. Son sugerencias, uno no puede prohibir. Uno puede sugerir, puede recomendar. Y uno Claro, recomienda en base a eso. Primero, en base a cuidar al paciente. Y segundo, ¿cómo cuida al paciente? Lo cuida considerando
la epilepsia y la frecuencia de crisis y considerando el riesgo de esa disciplina deportiva. Entonces, podemos recomendar más laxamente una disciplina deportiva o recomendar o no recomendarla en el caso, por ejemplo, de pacientes que tienen un no adecuado control de crisis y quiere hacer paracaidismo. Bueno, yo no lo recomendaría. Claro, perfecto, buenísimo. Acá acaban de hacer una pregunta que está muy buena, que es respecto al boxeo. ¿Qué pasa con el boxeo? Y también, ¿qué pasa con la Federación de Boxeo? Sí, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ver, partamos de la base de que el boxeo es un deporte de contacto, ¿sí? Pero no es lo mismo hacer boxeo que hacer judo. Y los dos son deportes de contacto. En el boxeo, lo que se busca como objetivo es el knockout del contrincante. Entonces ya ahí el objetivo de la disciplina cambia rotundamente. Con lo cual, si yo practico boxeo, mi contrincante va a buscar mi knockout. ¿Se entiende? Distinto del judo, que son tomas que se van haciendo y que no hay, por lo menos como objetivo, un golpe a nivel de la cabeza. Entonces, primer punto a considerar. ¿Por qué el boxeo es un deporte de moderado riesgo? Porque se busca el traumatismo de cráneo. ¿Sí? Estoy hablando de boxeo competitivo, ¿no? O el recreativo también. Hablando de recreativo y competitivo, no es lo mismo hacer boxeo recreativo que boxeo competitivo. ¿Y por qué? Porque hasta el día de hoy, la Federación de Boxeo, y de hecho a nosotros nos pasa en el consultorio, que muchos pacientes se hacen electroencefalogramas porque la Federación de Boxeo se los exige. Es decir, la Federación de Box exige un electroencefalograma normal. Y eso es una cuestión legal. Son las leyes que existen, pueden ser hasta, te diría, anacrónicas si nosotros tenemos que hacer fuerza para rever algunas cosas, como por ejemplo, no sé, me salgo un poquitito del tema, pero por ejemplo, epilepsia y conducción, las leyes que nos rigen hoy en la Argentina tienen sus años y hay cosas a corregir. Bueno, nada, me fui un poquito de tema, pero a lo que voy es, ¿se puede practicar boxeo? Boxeo sí se puede practicar boxeo. Una cosa es hacer entrenamiento de boxeo, que mucha gente hace entrenamiento de boxeo sin contacto y no hay ningún problema. Y otra cosa distinta es hacer boxeo más eh, recreativo, pero de contacto con otro contrincante o competitivo. Ya ahí la cosa cambia. El competitivo te diría que está restringido, pero por una cuestión de las leyes de la Federación de Box. Te exigen que vos tengas electroencefalogramas normales y pacientes epilépticos no los permiten. Hasta donde yo tengo entendido que es hasta hace poco tiempo. Claro, o sea que y hay alguna otra federación, además de la Federación de Boxeo, que usted conozca que pidan un electroencefalograma normal. Por ejemplo, conducción vehicular profesional. Conducción vehicular profesional, ahí también te exigen un electroencefalograma normal y que no tengas epilepsia, por ejemplo. Y eso rige tanto para la conducción profesional, un colectivero, por ejemplo, un camionero, un remisero o cualquiera que conduzca profesionalmente, hasta disciplinas deportivas que tengan que ver con la actividad profesional de ser piloto, digamos. Claro, Perdón, aviación lo mismo. claro. Aviación, tanto profesional como o sea, no Sí. sé, eso es una práctica deportiva. Sí, hay prácticas deportivas que tienen que ver con la aviación, aunque también hay aviación no deportiva que, digamos, Claro, o sea, rige la misma ley. ok, ok, perfecto. Bien, bueno, entiendo. Bueno, buenísimo. Es muy bueno saber todo eso. Uh -huh. Estaban preguntando por acá qué se puede hacer, qué deporte se puede practicar si uno tiene crisis muy frecuentes, o sea, ya sea una epilepsia de difícil manejo, una epilepsia refractaria. Sí. Lo que yo recomendaría sería quizás actividad aeróbica de bajo impacto, ¿sí? Actividad aeróbica de bajo impacto puede ser desde una caminata, trote o bicicleta fija, y si es hablando de bicicleta, siempre con casco, ahí sí se recomienda bicicleta con casco. Eh, y, por ejemplo, que siempre esté relativamente controlada en un escenario controlado. No es lo mismo, por ejemplo,
salir a trotar o a caminar por algún un lugar pedregoso que en una pista que tenga cierto componente acolchonado. Eso cambia rotundamente. No todos tienen esa posibilidad de hacerlo, por supuesto, uno es consciente de eso. Pero sí recomendamos que por lo menos tenga una cierta actividad aeróbica de baja intensidad, de bajo impacto, eso es recomendable. Ahora, lo que hay que, por supuesto, siempre intentar mejorar justamente es la frecuencia, que a veces no es tan fácil. Bien, buenísimo eso. ¿Y qué pasa con otros deportes como por ejemplo el básquet, el fútbol? Estaban preguntando también. Actividad deportiva de conjunto no hay ningún problema, ningún Bien. inconveniente. Se considera de bajo riesgo, ese es el punto. No hay problema, pero sí hemos escuchado comentarios de ya sea profesores o a veces chicos con temas de que no se incluye. ¿Cómo podemos hacer ahí para decir, che, no hay problema acá? O sea, eso, ¿cómo podemos llevar esto de decir, no hay problema, no pasa nada, los golpes de contacto no tienen nada? ¿Qué información o cómo le podemos brindar esta seguridad eh, tanto a los padres como a los Sí. profesores de gimnasia? Yo creo que la mejor forma es esta, por ejemplo, y era lo que te decía la otra vez. Esto está tan bueno en el sentido de que nosotros eh, le damos información a la población, como te decía la otra vez. Estamos muy acostumbrados a hablar entre médicos, pero está bueno en estos espacios porque es de la única forma de poder llevar información, tranquilizar y aclarar un montón de cosas. Y entonces me parece que nuestro trabajo, aparte de este, por supuesto, está genial, tiene que ser extendido a colegios, a entidades, asociaciones deportivas, o sea, me parece que es de la única forma, porque sí, ha ocurrido y sigue pasando, por ejemplo, que, no sé, profes de educación física o colegios mismos que dicen, no, el chico tiene epilepsia, mejor que no haga nada. Y eso es bastante frecuente. Bueno, uno tiene el rol y tiene hasta la capacidad y tiene hasta, te diría, que casi la obligación social de decir, ok, no, puede hacer tal cosa. O sea, puede que sea más riesgoso esta disciplina, pero la disciplina deportiva, digamos, de colegio, la inmensa mayoría, excepto que sea un paciente con una muy alta frecuencia de crisis, y eso también sería otro tema, otro paciente, otro contexto, digamos, otra situación, pero eh, bueno, creo que han hablado en la Semana de Epilepsia mucho de esto, pero el 70% de la gente con epilepsia anda bien con una sola medicación. Nos queda un 30% de pacientes que necesitan 2 o más medicamentos, pero fíjate, 7 de cada 10 personas van a andar bien. Y me parece que uno tiene que hacer difusión de esta información para desmistificar principalmente, y también para aclarar Total, dudas. tal cual, totalmente, totalmente. Y en esta actividad física que está haciendo la persona, puede ser que le pase algo, que se le baje la presión. ¿Qué puede llegar a pasar cuando una persona con epilepsia está haciendo actividad física? Mira, hay una cuestión casi te diría como clásica en algunas epilepsias, como por ejemplo las epilepsias de ausencia, donde el paciente puede desencadenar las crisis cuando hiperventila. ¿A qué llamamos nosotros hiperventilar? Cuando aumenta su frecuencia y su volumen ventilatorio, ¿sí? Bueno, eso, aparte de que es una práctica de activación que nosotros utilizamos en electroencefalografía, que justamente la pedimos para ver qué es lo que sucede con el electroencefalograma, eso puede desencadenar algunas crisis de ausencia en algunos pacientes con epilepsia de ausencia que tengan esa susceptibilidad. Pero si las crisis están controladas, lo más probable es que no pase nada. Es lo más probable. O sea, no tiene por qué una actividad física, excepto esto que te digo, desencadenar alguna crisis. Hay reportes de, por ejemplo, aumento de algunas hormonas que influyen en el aumento de frecuencia de crisis, pero eso también se va viendo de la mano de el control del paciente, porque yo le digo al paciente, bueno, sí, vos puedes hacer actividad física.
che, mira, doctor, hice una actividad física, tuve una crisis. Volví a hacer actividad física, tuve una crisis. Bueno, reveamos qué es lo que está pasando. Pero eso se consensúa siempre con el paciente. Claro, buenísimo. Acá Ani nos está diciendo que ahora en Ecuador también piden el electroencefalograma para fútbol, porque un jugador de fútbol tuvo una crisis y no sabía que tenía epilepsia. Así que también eso pasa bastante que se ve. Exactamente, tal cual. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. El fútbol se considera una disciplina de bajo riesgo. Un paciente con un buen control de crisis no debería por qué no hacer fútbol. Y supongamos que tenga una crisis en un partido de fútbol, tampoco lo excluye de seguir practicando esa disciplina. O sea, tuvo una crisis. Controlémosla mejor, veamos cómo se comporta. Seguramente va a tener un periodo en el cual no haga actividad deportiva para ver cómo evoluciona su frecuencia, pero seguramente pueda que vuelva a realizar actividad deportiva de bajo riesgo, eso seguro. Claro, tal cual, buenísimo. Sí, de hecho había jugadores profesionales de fútbol con epilepsia, así que Hay deportistas de elite con epilepsia. tal cual. Bien, acá le hacen otra pregunta que está muy buena, que es el tema de las colonias de vacaciones para niños, Ujú. donde hay pileta. ¿Qué pasa con eso? Bueno, primero volver al punto anterior, digamos. Cada uno de esos niños que va a una colonia de vacaciones, por supuesto, tiene que, si es epiléptico, tiene que avisar y tiene que ir de la mano, seguramente con alguna recomendación del neurólogo sobre qué hacer, porque quizás no tiene un tan buen control de crisis, entonces quizás va a la colonia, bueno, pero quizás no le recomendamos que haga natación o, bueno, más que natación, actividad en pileta. Pero si tiene un buen control de crisis, sí puede, sí va a estar controlado, va a estar con el Bien, profe, va a estar. Y aparte, las colonias por lo general tienen una pileta con baja profundidad de agua. Siempre el pediatra te va a decir es mejor que no haya agua porque si cae de boca, por más poquita cantidad de agua que tiene, entre el traumatismo, la crisis, puede aspirar un poquitito de agua. Pero en el caso, digamos, de colonias donde hay un control continuo de los profes, y un buen control de crisis del paciente, no debería por qué haber problema. no pasa nada. Ah, Bien, y aparte, quiero buenísimo. aclarar una cosa, colonia de vacaciones es colonia y quizás esa pileta tampoco es una disciplina deportiva de esa... Claro. pero O bueno, sea, entiendo que pileta es como recurrente, pileta es súper recurrente. no, pero está buena esta aclaración. O sea, cuando se hace esa práctica para ir a Mm, aprender a nadar, ¿no se ujú. considera disciplina? A ver, se considera parte de la disciplina y está aprendiendo a nadar. O sea, forma Bien, parte de lo mismo. Pero, por ejemplo, si el chiquitito va a la colonia, seguramente va a divertirse en el agua, distinto a hacer una disciplina deportiva. Son cosas distintas. Porque por ahí el nene no sé, se ok, moja los pies, se moja el torso, entra, sale. Distinto a hacer una disciplina deportiva donde vos estás continuamente nadando durante cierto tiempo. ¿Sí? bien. Son cosas distintas, son parecidas, son distintas. Ok, perfecto. Buenísimo. Eh, muy buena la aclaración. Acá Pau está haciendo una muy buena pregunta que es si el yoga ayuda. Tengo pacientes que, a ver, esto está bueno porque tengo pacientes que controlan mucho su situación de ansiedad, de estrés, nervios, etcétera, realizando prácticas de yoga o mindfulness. Yo tengo muchos pacientes que hacen mindfulness, de hecho, yo suelo recomendarlo bastante al mindfulness. No estamos hablando de prácticas deportivas, por supuesto, pero ¿No? sí ayuda a este control de los factores más psicoafectivos. ¿Sí? O sea, ayuda, está bien. Yo lo recomiendo, está bien. Bien, buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Y qué pasa? Esa es otra pregunta que salió en internet. ¿Qué pasa si haciendo deporte hay algún cambio de temperatura en nuestro cuerpo o algo así? ¿Eso nos puede llegar a frenar a hacer algún deporte? No sé, tenemos más calor, Mm, nos sube, empezamos a transpirar. ¿Eso puede ujú. llegar a afectarnos y generar alguna crisis o no? No necesariamente porque naturalmente cuando uno hace actividad física aumenta la temperatura corporal y aumenta la temperatura corporal en rangos de normalidad,
¿sí? O sea que va a aumentar la temperatura corporal, vamos a transpirar porque eso es natural, pero eso no es un condicionamiento de que eso empeore o aumente la frecuencia de crisis. Bien, ok, perfecto. Muy bueno eso. Unas últimas preguntas. ¿Qué pasa recién hablamos de las colonias específicamente, ¿qué pasa si una colonia o un club nos dice que por tener epilepsia no podemos ser aceptados? Qué buena pregunta y qué difícil de contestarlo, porque, a ver, desde lo neurológico yo lo que haría sería una nota que no hay razones, excepto que haya una cuestión ahí institucional, legal y demás, que, no sé, desconozca, pero no debería por qué. Ese es el punto. O al revés te diría, a mí me gustaría que me justifiquen el por qué no. Entonces, lo que yo sí ahí recomendaría es, bueno, qué prácticas hacen, cuál es la actividad que realizan en la colonia y demás. Y si es un paciente, vuelvo a insistir, con un buen control de crisis y demás, no tiene por qué no hacer actividad recreativa. No tiene por qué no. Por lo menos desde lo neurológico, ojo, ¿eh? Viste que a veces hay temas legales que uno los tiene que conocer, pero que escapan a la Claro, consulta neurológica. tal cual. Pero está bueno eso como para decir, che, desde lo neurológico, o sea, de lo médico no tenés ningún aval. No, no, no. De hecho, al contrario. O sea, yo creo que está bueno que cuando se presentan casos así, bueno, ir al neurólogo y decir, mira, pasó tal motivo. ¿Existe algún motivo por el cual yo con mi epilepsia no puedo hacer tal cosa? Claro, Sí, se consensúa. Pero te vuelvo a repetir, acá lo importante es la información. claro. Tengo también otro testimonio de un chico que le dijeron que no podía jugar al rugby desde el club Ujú. de rugby, porque en teoría era un deporte de contacto y eso iba a ser riesgoso para él. ¿Eso puede llegar a pasar o sea, o un club puede decir eso? Como poder, viste que Como poder todo poder, puede pues, llegar a pasar. Ahora, claro, de vuelta, desde lo neurológico, el rugby se considera deporte de moderado riesgo, por esto de que bien, sí uno puede, digamos, chocar cabezas, eso puede pasar, pero no es un no en un paciente con un buen control de crisis, ¿entendés? O claro, sea, una cosa es lo que piense una institución y otra cosa es lo que realmente puede hacer el paciente. claro, Pero ahí, viste, entras en el gris de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, y hasta muchas veces estas cuestiones terminan, lamentablemente, digamos, con recursos más legales que recomendaciones médicas. claro, tal cual. Por ahí eso es algo que escuchó la institución o algo que Sí, más que, es lo más probable. Y aparte convengamos que a veces los miedos y los temores hacen que se tomen conductas que pueden ser mejoradas muy fácilmente con información, con buena información y demás. Obviamente uno ha recibido estas consultas donde lo que ve es que uno no quiere tener problemas con ese paciente, con esa epilepsia, con esa convulsión, con ese... Pero, digamos, desde lo neurológico, insisto, hay deportes que se pueden recomendar y mucho más cuando el paciente tiene un buen control de crisis. totalmente. Bueno, pero una última pregunta, así ya lo dejamos en paz de viernes a la tarde. Eh, ¿Qué disciplinas que usted diga, mira, si yo te tengo que recomendar una, así empezar ya, vamos por esta, para todos? Qué bueno. Bueno, recomendaría, por supuesto, sin lugar a duda, las disciplinas deportivas de bajo riesgo, y ahí las de bajo riesgo se dividen en dos grupos. Disciplinas deportivas individuales y disciplinas deportivas colectivas, con lo cual ahí lo primero a recomendar es, ok, ¿qué te gusta? ¿Te gusta una disciplina deportiva individual o te gusta una disciplina deportiva colectiva? ¿Te gusta una disciplina deportiva individual? El tenis es una excelente disciplina deportiva individual. ¿Te gusta una disciplina deportiva colectiva? Fútbol, vóley, básquet, handball, hay un montón. Pero yo creo que la mejor recomendación es, como resumiendo todo lo que estuvimos charlando, es por lo general, nunca es un no, por lo general, por supuesto, y por lo general siempre es un sí, hace actividad deportiva. Bueno, ¿cuál? Bueno, a ver,
cómo es tu epilepsia, cuál es tu frecuencia, qué medicación tomás. No es lo mismo tomar una medicación que otra que tiene distintos efectos adversos, bla, 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 bla. Pero nada, keep moving, como dicen los anglosajones. A moverse. Ya. Está muy bueno. Bueno, doctor, le agradecemos un montón. No sé si algo más que usted quiera acotar, que quiera sumar a esta charla. Me parece que, bueno, que creo que lo más importante es lo que están haciendo ustedes, que es difundir, y eso lejos es lo más importante. Me parece que lo más importante es que nosotros podamos seguir acercándonos a la población general y también a las instituciones como población general, porque dar información es justamente dar buena ciencia y que las decisiones se tomen con buena información, para mí es lo más importante. Y en términos generales, todo lo que tuvimos charlando ahora, chárlenlo con sus neurólogos, háblenlo, consensúenlo, pero siempre es personalizado. Créanme que esto siempre es personalizado. La medicina es algo absolutamente personalizada, con lo cual esto no escapa de esa persona. Buenísimo, doctor. Muchísimas, muchísimas gracias. No, de Gracias a nada. la Sociedad Neurológica Argentina por haber organizado esto, a la Liga Argentina contra la Epilepsia y bueno, obviamente a todos los que se sumaron, muchas, muchas, muchas gracias a todos los que mandaron preguntas. Bueno, Gracias, gracias, Ivana. doctor. Gracias a No, todos. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao. nos vemos. Gracias. Chau, chau. Chao, chao.